Esta de la asignatura conferencia comenzará a grabarse. Soy el profesor de la asignatura de Desarrollo Profesional del curso de primer nivel de entrenador de la Federación Canaria de Baloncesto. Lo que vamos a hacer a partir de este momento es una tutoría sobre la asignatura y las tareas que he ido colgando. Así que lo primero de todo es pedirles perdón a los que me han mandado algún correo o a los que han puesto algo en el foro y no me ha dado tiempo a responderles, ¿de acuerdo? Porque esto empezamos la final de esta semana y el trabajo y demás no he podido ir respondiendo a todo el mundo. Sí les pido que en esos casos, yo igualmente, a medida que vaya teniendo tiempo, les iré respondiendo, no dejaré ningún mensaje sin responder, pero si tienen alguna pregunta o alguna duda, esta tutoría es el momento de hacerla, ¿vale? Pero la dinámica que he seguido en otros cursos es la de yo voy a ir repasando algunos puntos de las tareas que me parecen especialmente interesantes, porque son errores que después los alumnos suelen cometer mucho en los exámenes. Y ustedes, sí les pido que si en algún momento uno tiene alguna duda o no me están entendiendo lo que sea, me pueden parar, pueden activar el micrófono y hablarme, o también les pido escribir por el chat las preguntas que les vayan surgiendo y, y bueno, las iré leyendo y las iré respondiendo. ¿Sí? ¿Alguien está hablando? No, vale. Por supuesto, me pueden hacer cualquier pregunta de la asignatura, no solamente tienen por qué responderme preguntarme sobre las tareas que he mandado, ¿vale? Bueno, la primera de todas que voy a decir es que de la tarea uno no tiene que ver con el temario en sí de la propia asignatura, porque, como bien han leído, son cuestiones previas. Yo considero que son cuestiones de derecho muy básicas, ¿vale? Y que es interesante que por lo menos tengamos algún tipo de noción eh, de lo que serían esas preguntas, de acuerdo, de cara al resto del temario. Hay un montón de gente que me ha preguntado, esas 6 preguntas las he visto muy repetidas, de dónde sacar las respuestas a esas preguntas. Pues bien, si ustedes se fijan en el foro de la asignatura, hay una pregunta que he abierto yo con el título de tarea 1 y ahí he colgado una serie de enlaces de unas guías jurídicas que siempre me han parecido muy interesantes, que se llaman Walter Clubers. Y en esos enlaces vienen respondidos de manera muy extensa pues algunas de las cuestiones que planteo en la tarea 1. A ver, importante, lo primero que quiero que tengan claro en esta tarea. Esto no es un curso de derecho, ¿vale? Yo entiendo que esta asignatura, cuando nos metemos todos a hacer, a mí me pasó también cuando yo hice este curso, cuando nos metemos a hacer el nivel 1 de entrenadores, lo que queremos es ver baloncesto, ¿vale? Queremos ver bloqueos, queremos ver técnica individual, queremos ver psicología, dirección de grupos, partidos, queremos ver todo lo que tiene que ver con baloncesto. Pero también es importante que tengamos claro a nivel de entrenadores, tanto en el curso 1 como en el curso 2, todos los derechos y las obligaciones y la manera en la que está organizada las normativas de la federación, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tarea 1, que son cuestiones puramente jurídicas, puramente de derecho, no necesito que me las respondan de manera extensa, ¿vale? O sea, yo, por ejemplo, la pregunta número 1, que para mí es importante, ¿vale? Lo dejo caer. ¿Cuáles son las fuentes del derecho español? Las fuentes del derecho español, la respuesta a esta pregunta podríamos extendernos en un folio o más, o muchos folios, si nos ponemos estrictamente jurídicos. Pero a mí, con que sean capaces de responderme que las fuentes del derecho español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, me doy por satisfecho, ¿vale? Es un ejemplo de lo que les quiero decir del resto de preguntas. O sea, no necesito que me empiecen a hablar de las fuentes accesorias, de la jurisprudencia menor, no, ¿vale? Simplemente con que sean capaces o de la doctrina, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, ¿vale? Si alguno me quiere poner en qué artículo del Código Civil se encuentra esta descripción o define cuáles son esas fuentes del derecho, me parece correcto, pero ya está, ¿vale? O sea, quiero decir, no necesito que se compliquen ustedes solos más la vida, porque en este curso habrán personas que tendrán conocimientos previos de esto y entonces será sencillo, y otras personas que esto les sonará chino y entonces se van a acabar liando y no es la idea. De esta primera tarea, vale. A ver, importante, antes de que ninguno de ustedes me la haga, ya la respondo yo.
El examen de la asignatura va a ser tipo test, van a ser en torno a 10 preguntas y esas 10 preguntas van a salir de las tareas que he planteado en el curso, ¿vale? Entonces, de todas las tareas, incluida esta, incluida las cuestiones previas, ¿vale? Así que les recomiendo que redacten las tareas y que estén pendientes a las correcciones que yo les haga y que se miren y se estudien bien esas tareas. Eh, vale. De esta tarea, la otra pregunta que lo que se suele liar a los alumnos es con la pregunta 6. La leo. ¿En España puede un juez crear la ley o solo está obligado a aplicarla? Vale, esto está un poquito enlazado con la tercera pregunta, que es que qué significa que el Estado español existe una separación de poderes, ¿vale? Y me he encontrado, corrigiendo esas preguntas, me he encontrado, pues, de todo. Insisto, son cuestiones sencillas de derecho, de una simple búsqueda en cualquier buscador de Internet las van a encontrar y van a ser capaces de localizarlas, pero necesito que también sean capaces de entenderlas un poco. Y en ese sentido, la pregunta 6 se la respondo yo, no. No me estén buscando, por favor, ningún tipo de excepción, no me estén buscando eh, ningún caso específico que hayan encontrado o algo rocambolesco que hayan visto en Internet. En España, un juez no crea la ley, ¿vale? En España existe una separación de poderes, un juez pertenece al denominado Poder Judicial y un juez está obligado a aplicarla, ¿vale? A aplicar la ley y hacerla cumplir, pero no puede crearla, ¿vale? Entonces, eso ya la respondo yo. Ustedes aquí me ponen un no rotundo y una breve explicación enlazada con la tercera pregunta. Pero por favor, porque cuando me pongo a corregir y empiezo a ver que de repente el sistema judicial español es capaz de crear leyes de alguna manera o normativa, ya me, me tiro de los pelos. Por si acaso alguno lo ha buscado en internet. Vale, ahora Nazareno, ahora te respondo a lo que acabas de escribir. Por si acaso alguno lo ha visto en internet. Si encuentran alguna página en la que te dice que un juez puede crear normativa interna, eso es porque dentro del funcionamiento del juzgado, a lo mejor los jueces podrán crear algún tipo de reglas o de normas de aplicación dentro del propio juzgado. Pero eso no es lo que estamos hablando con crear la ley, ¿vale? He encontrado ambigüedades en cuanto a la separación de poderes. Vale, Nazareno, si quieres conecta el micro. No sé si lo puedes conectar tú o lo tengo que conectar yo. Y me gustaría que me Particularmente en los textos que se enviaron no encontré nada respecto a la separación de poderes No te escucho bien. No te escucho bien. ¿Me escuchas ahora? Un poquito mejor. He encontrado ambigüedades en el sentido que no encontré en los textos algo que hable específicamente de la separación de poderes y en Google particularmente habla de que no hay separación de poderes en algunos casos y en otros sí. Por eso esto de las ambigüedades. Vale, no, a ver, es posible que a lo mejor en los enlaces que yo colgué no haya colgado nada de separación de poderes, sino a lo mejor de derechos fundamentales, fuentes del derecho, ordenamiento jurídico y demás. Pero no es así, ¿vale? Yo te pido, por favor, que lo busques, que incluso en la Constitución española, que tampoco, como expliqué antes, tampoco necesito que hagas una investigación jurídica, pero en España existe separación de poderes. ¿Vale? Ahí no hay ningún tipo de ambigüedad y no existe esto de unos casos sí y en otros casos no. O sea, la separación de poderes existe. Es verdad que a nivel social, a nivel político, nos encontramos con algunas situaciones en las que esa línea en la que se deben de separar los poderes, pues no es tan clara, ¿vale? Pero sí que existe, ¿vale? Poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. El poder ejecutivo es el que gobierna, el legislativo es el que crea las leyes y el judicial es el que las hace cumplir, las aplica, las hace cumplir. Eh, es verdad que hay en algunos supuestos en los que el ejecutivo, que últimamente se ve más a menudo de lo que debería, puede crear leyes, pero no es que las pueda crear, sino que por motivo de urgencia puede sacar decretos leyes, decretos legislativos que después tienen que ser ratificados por el poder legislativo. O sea, no es que no existan poderes o que sean ambiguos, que tienen una estructura de funcionamiento en la que en algunos casos se puede solapar de una manera, no sé si solapar sería la expresión correcta, pero vamos, lo utilizas puede solapar muy brevemente y siempre después separarlos y fijándote ver los límites. No me quiero extender mucho con esto, pero bueno, como jurista, sí es verdad que ahora mismo en España estamos en una situación en la que el poder judicial,
organismos de gobierno del Poder Judicial, la forma de elección de esos organismos depende de la parte del poder político, o sea, depende de los otros poderes. Y ahí hay una guerra interna, ahora mismo entre partidos, entre el PSOE y el PP, porque no se ponen de acuerdo para actualizar, para volver a formar ese órgano, ¿no? Entonces ahí es verdad que hay veces en las que hay conflictos entre los poderes o hay situaciones que no son las idóneas, pero no. A tú lo que me pusiste, y ya aquí lo dejo, no me enrollo más, sí existe separación de poder. Vale, ¿alguien tiene alguna pregunta sobre la tarea 1? Que me la pueda escribir, que me la quiera escribir por el chat o que quiera comentarla. Vale, pues si no es así, me voy a la tarea 2. Tarea 2, leyes, decretos y normativas, ¿vale? Aquí sí he colgado el temario, ¿vale? Aquí tienen la parte del temario colgada en el foro, con lo cual aquí les facilito un poquito la solución a la tarea. No es necesario que busquen en internet, ya necesito que se lean lo que les he colgado, ¿vale? Que se lean y que lo entiendan, ¿vale? Como aquí tengo la dificultad de que no tengo clases para poder darles, tengo esta tutoría de poco más de una hora y no me da tiempo y tengo el foro, pero yo sí les pido que usen el foro o usen mi correo para cualquier duda que tengan yo poder ir resolviendo, ¿vale? Y bueno, ahora en la tutoría. La tarea 2 siempre hay una pregunta. Vale, aquí hay cosas que necesito que lo tengan claro, ¿vale? Me voy a la segunda pregunta. ¿Pueden los reglamentos deportivos contradecir lo dispuesto en una ley? Vale, la respuesta va enlazada con la primera, ¿vale? Si hemos respondido bien a la primera y hemos entendido la primera, la segunda la tendremos clarísima. No, ¿vale? Hay una jerarquía normativa, ninguna norma con rango de reglamento, ningún reglamento, ¿vale? Puede contradecir una norma con rango de ley. Digamos que las normas con rango de ley están reforzadas, ¿vale? Y están en una parte elevada de la tabla. Incluso dentro de las propias leyes existen también diferencias entre si es una ley orgánica o es una ley ordinaria. Tampoco me quiero extender mucho, las leyes orgánicas son las que están específicamente previstas en la Constitución española, las leyes ordinarias son las que van surgiendo, ¿no? Las que se van aprobando, pero no están previstas en la Constitución, incluso, y bueno, tienen una propia estructura distinta y se podría entender también que unas jerárquicamente deberían estar por encima de las otras, ¿vale? Entonces, bueno, no me complico, la respuesta a esta pregunta vuelve a ser no, nunca, ¿vale? Nunca. Tenerlo claro, o sea, no va a depender de nada. O sea, ningún reglamento puede contradecir una ley, porque si nos ponemos así, si respondiéramos en otro sentido, estaríamos diciendo que a lo mejor el reglamento interno de vuestro club puede ir en contra de la normativa superior, pues del reglamento de la Federación Canaria o de la Federación Insular de Baloncesto en este caso, que no, ¿vale? La pregunta 4 siempre me da un montón de problemas, pero a mí me gusta mucho y la sigo poniendo. Aquí les pido que reflexionen. No van a encontrar la respuesta a la pregunta 4 en ningún temario, ¿vale? Ni en internet. Es una reflexión propia que les pido. Dice, ¿cuál es uno de los principales objetivos de las sanciones previstas en cualquier normativa? ¿Qué similitudes encuentras entre estas sanciones y las infracciones que se encuentran reguladas en el reglamento de baloncesto FIBA 2014? Es una reflexión. Yo les hago muy brevemente, muy por encima la mía. Para que, sí, una reflexión muy breve para que ustedes también piensen. Si yo quiero evitar que un jugador coja el balón, dé 2 botes, lo agarre con las 2 manos y vuelva a botar, si yo quiero que eso no ocurra en un partido, ¿de qué manera puedo evitarlo? Pues evidentemente estableciendo una sanción. Y la sanción, en este caso, es pitar dobles. Pierdes el balón, le das la posesión al equipo rival. Pasa exactamente lo mismo con las multas del tráfico. Esto que nos encontramos siempre de no, porque sí, bueno, perdón, los cabrones estos me han puesto 3 multas en 2 semanas y esto es con fines recaudatorios. Bueno, a nadie se le escapa que siempre eso viene a la mente de todo el mundo, pero no. Ninguna sanción está prevista con fines recaudatorios, ninguna sanción está prevista de esa manera, sino simplemente las sanciones se establecen porque intentan evitar una conducta, ¿vale? Entonces eso es extrapolable a cualquier tipo de normativa. Ya estamos hablando de normativas un poquito más serias como el Código Penal, o estamos hablando de tráfico, o estamos hablando en este caso del reglamento FIBA. Vale.
Pues como siempre, si alguno tiene alguna duda sobre la tarea 2 o alguna duda sobre lo que yo voy comentando, me lo preguntan y seguimos adelante. Tarea 3. Siguiente tarea. Vale. Vale. Aquí hay dos preguntas que también suelen generar confusión en los alumnos y necesito que lo tengamos claro. ¿Vale? Bueno, para empezar, no me voy a poner a enumerarlos aquí porque lo tienen en el temario y sería ponerme a leer y no es cuestión. Porque además, de todas formas, también les digo que el listado de derechos y obligaciones de los entrenadores que aparece en el temario, yo considero que no es un listado cerrado. ¿Vale? Evidentemente que hay que meter derechos laborales, obligaciones laborales, etc. Pero esos derechos y obligaciones, digamos que son las más importantes y considero que tanto entendiendo que esta no es la asignatura que más pueda interesar, tanto si nos interesa más o menos la legislación en el deporte, tener claros cuáles son los derechos y las obligaciones como entrenador nos va a facilitar mucho nuestro trabajo. Después va a depender de la relación que tengamos con nuestro club y va a depender de la rigurosidad que tengan los organismos directivos de nuestro club para respetar estos derechos o para exigir estas obligaciones. Pero son fundamentales, ¿vale? Entonces, por favor, sí les pido que las tengamos muy presentes siempre. Preguntas que suelen dar problemas y que quiero que tengamos claro. La 2 y la 3, ¿vale? ¿Es posible entrenar un equipo sin la titulación exigida para la categoría? Sí. Sí, es posible. ¿De manera indefinida? No. No es de manera indefinida. La federación está obligada a comprobar que los entrenadores que se inscriben en sus categorías tienen la titulación necesaria para poder ejercer. Pero en el caso de que no la tengan, se puede dar el caso de que se llegue a un acuerdo, o no se puede llegar al acuerdo con la federación para poder ejercer como entrenador de esa categoría durante esa temporada, adelantando una parte del pago del curso que se celebre próximamente y obligándose a ejercer ese curso, ¿vale? Por ejemplo, con la superación de este curso de nivel 1 pueden entrenar hasta infantiles, ¿vale? Pues si ustedes quisieran esta temporada, les ofrecen en su equipo entrenar a un cadete, podrían entrenar al cadete, pero tienen que adelantar parte del pago del curso de nivel 2 y tienen que hacer el curso de nivel 2, ¿vale? Entonces, existe esa excepción. Igual que antes les decía a otras preguntas que no nunca, no, aquí sí. Hay excepciones y tenemos que conocerlas. Otra importante, ¿vale? ¿En qué supuestos sería posible entrenar en dos clubes distintos en una misma temporada? Vale, mira, yo les voy a contar una pequeña batalla para que entiendan esta pregunta y no me fallen con ella. Hubo una temporada antes de empezar con los cursos en los que yo soy entrenador del colegio Luther King masculino esa temporada fiché además en el club baloncesto Adareva, en Finca España. Yo iba a ser entrenador de un junior autonómico, iba a ser entrenador de un senior autonómico. Y quise hacer ficha de entrenador en los dos. No pude, no me dejaron, ¿vale? Entonces a mí esto se me quedó grabado. No pude porque la norma lo que te dice es que tú puedes tener ficha de entrenador en dos clubes distintos, en dos equipos distintos, dos clubes distintos, siempre y cuando los clubes sean de sexos distintos, ¿vale? Que un club sea enteramente masculino y el otro club sea enteramente femenino. Y que el segundo club en el que que el primer club en el que te has hecho la ficha te lo acepte. Esté de acuerdo con que tú hagas ficha con el segundo club. Claro, mi problema ¿cuál fue? El Luther King es un club mixto, tiene tanto categorías masculinas como femeninas, pero el Adareva es un club femenino. Entonces, como el Luther King es mixto, no podía tener ficha de entrenador en los dos. ¿Vale? Entonces, les cuento la historia para que lo vean y para que vean que cuando les digo que hay que saberse los derechos y las obligaciones y hay que saberse la norma, es porque les puede pasar como a mí y fastidiarles, ¿vale? Y fastidiarles un fichaje. Niveles de los entrenadores, bueno, ya sabemos que los niveles de los entrenadores en esta categoría hasta infantil, ¿vale? Y todo lo demás está en el temario. No estoy viendo que me estén haciendo ninguna pregunta. Sigo a la siguiente tarea.
Vale, y esta es la última tarea, y la última tarea, yo sé que todos ustedes son perfectamente capaces de definirme con sus propias palabras, ¿vale? Lo que es la disciplina, el esfuerzo, la deportividad, el respeto, porque hemos tenido una discusión aquí sobre lo que que entendemos cada uno por cada uno de esos conceptos, ¿vale? Esas son, por ejemplo, las palabras que yo les he puesto en la tarea. Yo les pido que se miren la definición que aparece en el temario, ¿vale? Les pido que se la miren porque en el caso de que yo decida incluir una pregunta de este estilo en el examen tipo test, las definiciones que yo voy a buscar son las del temario. ¿Vale? No les voy a poner mi definición de disciplina, mi definición de esfuerzo, porque cada uno tendrá la suya y entonces sería una pregunta bastante complicada de acertar por vuestra parte, bastante, como se expresó antes el compañero Nazareno, bastante ambiguo. Así que por favor, échenle un vistazo a eso. El resto de las preguntas de esta tarea, vale, estas preguntas no son estrictamente jurídicas, por lo menos lo que sería el apartado cuarto, porque les estoy pidiendo unas definiciones de unos conceptos, unos valores deportivos que tenemos que ser capaces de inculcar en nuestros jugadores, porque les estoy pidiendo una reflexión, ¿vale? Que volvemos a lo mismo de antes, la misma pregunta de la tarea 3, creo que era la tarea 2. Esto es una reflexión. No me pregunten en el chat o no me pregunten en el foro o en mi correo dónde encontrar la respuesta a esta pregunta, porque ya hay compañeros en otros cursos que me lo han hecho. Pero, hombre, no, si te pongo reflexiones porque quiero tu valoración, ¿vale? Igual es la pregunta tercera. ¿Qué valores consideras que se deben resaltar ante una derrota y ante una victoria? Y aquí no es como la tarea número 1. O sea, aquí no les pido que sean lo más breves y concisos posibles, no, aquí les pido que me lo desarrollen. O sea, explíquenme por qué consideran que son estos valores y no otros, ¿vale? Y el entrenador y su formación, ¿vale? ¿Cuál es el contenido mínimo que se deberá indicar en las bases de una competición? ¿Qué órganos conforman normalmente la junta directiva de un club? ¿Y qué tramitaciones y fechas son importantes a la hora de escribir un equipo en una competición? Si todos los que estamos aquí en esta chat hemos entrenado, o si todos ustedes han entrenado ya anteriormente en un club, o bueno, han estado en dinámica de un club, o han estado en dinámica de competiciones, estas preguntas las ¿vale? ¿Cuál es el contenido básico que se debe indicar en una competición? Pues está claro, ¿no? Las fechas, la fecha de inicio, cómo es el sistema de competición, cuántos equipos hay, a doble vuelta, a una vuelta, el sistema de playoff, clasificación a playoff, cómo se establecen los puntos, cómo se va a calcular en caso de empate. Son algunas que me vienen a mí a la mente ahora mismo tirando de memoria. Evidentemente en el temario está estructurado y necesito que se miren bien las que la Federación Española y la Federación Canaria en este caso exigen, ¿vale? Como contenido mínimo de esta pregunta. Igual que qué órganos conforman normalmente la junta directiva de un club, por favor, esta tenerla clara. Esta tenerla clara. Yo todos los años intento cambiar las preguntas de los exámenes para que no sean siempre las mismas, pero hay veces que he puesto esta pregunta, ¿vale? He puesto qué órganos conforman normalmente la junta directiva de un club y he jugado un poquito con las que se me van ocurriendo a mí para hacer las preguntas del tipo test y hay un montón de gente que por no leerse bien la pregunta o por no haberse leído el temario, ni siquiera ha leído el temario, me cae en que de repente un cuerpo técnico forma parte de una junta directiva de un club. Ojo, cuidado, si eso fuera así, no veríamos todas las temporadas tantos despidos de entrenadores. Porque el conserje del club también lo conforma, ¿no? Muchos errores de los exámenes que se pueden evitar son simplemente porque no nos estamos leyendo bien las preguntas o porque ni siquiera nos hemos esforzado por leernos, aunque sea una vez, el temario que está colgado. Vale. Pues me he pasado por las 4 preguntas, 4 tareas que les he colgado, diciéndoles más o menos los puntos en los que suelo ver que los alumnos fallan. No, mentira. Mentira, me acabo de acordar de uno. De uno y bastante gordo. Voy. Vale. Nos volvemos a la tarea 1. Nos volvemos a la tarea 1. En la primera pregunta, ¿cuáles son las fuentes del derecho? Ya les dije, la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Por favor, la Constitución no está considerada como una fuente del derecho. No aparece definida de esa manera en el artículo 1.1 del Código Civil.
por favor. ¿Por qué lo especifico mucho? Porque las veces que he querido poner esta pregunta como una pregunta de examen, todo el mundo me la responde mal, porque leen Constitución y la dan por válida. Y me ponen la Constitución. Y aquí es cuando yo me gustaría poder tener por lo menos una, sé que no, sé que el curso no se ha hecho de esta manera, porque eso son para las asignaturas específicas, pero por lo menos una clase para explicarlo, ¿vale? Porque si hay gente que es capaz de confundirme los fuentes del derecho y mezclarme la Constitución y mezclarme todo esto, es porque no me ha copiado y pegado de Internet y evidentemente no he entendido la pregunta, ¿vale? Yo ya he terminado con las preguntas que considero que son más conflictivas, como les dije antes, en cada curso, ¿vale? No hay preguntas de actualidad. La única pregunta sí es la de si un juez puede crear ley o no. Mm, Pues les abro el turno de preguntas a todos ustedes y si no tienen más preguntas, pues les explico un poquito el fin de curso, el examen y demás y doy por terminada la sesión de la tutoría. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión sobre las tareas, sobre los plazos de presentación, sobre las cosas que acabo de comentar? Hola, Muy buenas. hola, hola, soy Adriana. Para mí, la tarea 3 y 4 me aparecen como retrasadas, no hay plazo para ponerla, entonces no sé si es un error técnico o cómo puede ser. Vale, es un error técnico. Es un error técnico. Ahora, en cuanto salga de aquí, lo soluciono. Yo le estoy dando, a ver, yo le estoy dando a cada tarea, le estoy dando unas 2 semanas, ¿vale? Lo voy a espaciar un poquito más, porque entiendo que ahora acaba esta asignatura y empieza otra y se les van juntando. Eh, pero sí, calculen 3 semanas por cada una de las tareas, ¿vale? A la respuesta de Juan, sí, son 4 tareas, ¿vale? Entonces, si las tareas 3 y 4 las he colgado hoy, pues, vale, pues nada, sencillo. Pues si está en el sábado 11, pues calculé que el sábado 25 de septiembre o el sábado 2 o hasta el sábado 2 de octubre, ahora lo pongo, sería para presentar esas tareas, ¿vale? Sí, Tarea gracias. 2, vale, bueno, a usted. Braulio, tarea 2, pregunta 3. Tarea 2, pregunta 3. Un segundito, déjeme que llegue a la tarea. Exactamente, Braulio, ¿qué es lo que no entiendes de la tarea 2, pregunta 3? No he llegado a ella, ¿vale? No sé a qué pregunta te refieres, es para tenerlo claro. Vale. ¿Qué es lo que no entiendes de esa pregunta? ¿Cuál es el objetivo de la Ley 10/90 de 15 de octubre del deporte? ¿En qué artículo de la Constitución se fundamenta la redacción de esta ley? Sí, que no veo el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Es que es que el temario no lo veo, no lo localizo. No, No pero localizo. vuelvo. Vale, ya lo entendí. Vale, pero vuelvo a lo mismo que les dije en el tema 1, ¿vale? En la tarea 1. Son cuestiones jurídicas. Son cuestiones jurídicas que yo entiendo que la mayoría de los que están aquí no tienen por qué conocer. Entonces, cada vez que les he puesto una pregunta de una cuestión jurídica, siempre les digo que lo pueden buscar en internet, no hay ningún tipo de problema. O sea, ustedes ponen, si no lo encuentran en el temario de la tarea 2, si ustedes van al buscador que prefieran y ponen ley del deporte 10/90, lo que sea, les va a aparecer exactamente, bueno, les va a aparecer la ley, ¿vale? Entonces ahí lo van a poder buscar más o menos. Pero bueno, ya que me lo han preguntado, el objetivo fundamental de esta ley básicamente es regular el marco jurídico con el que se tiene que desenvolver una práctica deportiva dentro del ámbito del Estado español, ¿vale? Entonces, todo lo que tiene que ver con cómo considera el Estado español que se tiene que desarrollar esa práctica deportiva, ¿vale? Entonces, es una pregunta, entre comillas, sencilla,
¿vale? A mí sí me gustaría que la desarrollaran un poquito más, que eso me indicará que por lo menos hemos buscado el contenido y lo hemos leído y hemos sido capaces de ponerlo. Y en cuanto al artículo de la Constitución en la que lo establece, bueno, a ver, buscando un poquito los artículos de la Constitución, lo tienen que encontrar bien sencillo, no pasa nada, es el artículo 43 de la Constitución. Entonces, ya que yo les he dicho el artículo de la Constitución que es, pues sí les pido que se lo lean y no solamente me pongan el artículo, sino me pongan además qué es lo que establece ese artículo. ¿Vale? Ok, perfecto. Gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo no tengo ninguna prisa, ¿eh? O sea, yo tengo todo. Las tutorías suelen ser deberían de ser más o menos una hora. Si son menos de una hora, tampoco pasa nada. Y si se alarga más de una hora, tampoco tengo ningún problema. Pero vamos, que Hola, ¿qué abierto tal? a más ¿Cómo preguntas. estás? Muy ¿Puedo buenas. hacer una pregunta? Hombre, claro. Ah, vale. Mira, yo soy Óscar. Óscar Martín, ¿qué tal? Encantado. Muy Y buenas. un saludo a todos. Mi pregunta es la siguiente. En una de las preguntas de una de las tareas, te refieres al reglamento 2014. ¿El reglamento te refieres a reglas de baloncesto? Porque hay actualizaciones, ¿no? Al respecto. Sí, vale, a ver, pero el reglamento en principio es el de 2014, o por lo menos el que cuando yo redacté cuando redactamos esa tarea, ese era el que era vigente y juraría, porque esa tarea la redacté para el anterior curso este, que fue en marzo de 2021. Pero de todas formas no es, Ya, no es incluso si significativo, quieres ¿no? quitar la fecha, incluso si quieres quitar la fecha, Oscar, del reglamento de FIBA, me parece perfecto porque no es relevante para el contenido de la pregunta. Si no recuerdo mal, lo que te estoy preguntando en esa pregunta es qué similitudes encuentras entre las sanciones derivadas de una normativa con las sanciones que pueden derivarse del reglamento FIBA. Puse 2014 por completa, por ponerlo específicamente, pero reglamento FIBA. O sea, yo lo comenté aquí, lo vuelvo a comentar sin ningún problema. Eh, si tú tuvieras que montar un deporte y tú quieres, en este caso baloncesto, y tú quieres evitar pues que los jugadores hagan contactos excesivos, ¿vale? O que estén todo el rato que agarren al jugador rival, ¿de qué manera lo evitas? ¿De qué manera consigues que el jugador rival no lo haga? Pues lo Eh, consigues estableciendo. Dime, te he cortado, dime. sí, sí, claro, me imagino que controlando esa situación con alguna sanción, claro. Como... Claro, pues entonces esa era la reflexión que me gustaría que quería que hicieran. Aquí la hemos compartido, he dicho cuál es por dónde quería que fuera, pero esa es la reflexión, ¿vale? Porque para mí, cuando uno estudia en la carrera de Derecho o cuando uno estudia pues yo qué sé, el Código Penal, estudia cualquier tipo de normativa, sanciones urbanísticas, todo esto, el tema de las responsabilidades civiles, responsabilidad contractual, extracontractual, todo esto, no tiene por qué tener exactamente asociado la palabra sanción. Lo que tú al final acabas viendo es que de lo que se trata es de intentar que las personas sobre las que se aplica esa normativa sigan una conducta determinada. O, más que seguir una conducta determinada, evite una acción determinada. ¿Vale? Por ejemplo, el Código Penal es un ejemplo muy claro, ¿vale? O sea, el Código Penal no establece una pena de no sé cuántos años de prisión, de pena privativa de libertad a las personas que roben con fuerza y además si lesionan, pues se agrava y no. O sea, no lo hacen porque les apetezca, o sea, lo hacen porque la principal objetivo de una sanción es disuadir de que se cometa esa acción. Entonces, por eso te comentaba, Oscar, que si al final resulta que yo me he equivocado y el año del reglamento FIBA no es 2014, sino que se ha actualizado y ahora es FIBA 2020 o FIBA 2019, pues que no, vale, pues lo modifico. No es relevante para la pregunta en sí. El 43, escuchaste bien, Nazareno. Las preguntas salen todas de las tareas, fecha del examen tipo test, las preguntas salen todas de las tareas, sí, correcto. Eh, es posible que a la pregunta que les dije antes de las definiciones, a lo mejor alguna de las definiciones no es exactamente la de la tarea, ¿vale? Por eso les pido que se lean las definiciones del temario. Fecha del examen tipo test, no la conozco, ¿vale? Esas fechas las publicará la Federación Canaria y las tendrán con la debida antelación, no se preocupen por eso, ¿vale? Pero no conozco exactamente ahora cuándo es la fecha del examen tipo test. ¿Cómo se hace el examen? Vale.
Vale, el examen es tipo test, en este caso en concreto de mi asignatura, yo la he planteado de manera que son 10 preguntas de tipo test y el examen entiendo que se realiza de manera online. Eso ya Nauset, que es la persona encargada de toda la aplicación del foro y de la página, es la que les indicará el enlace y dónde se tiene que meter y por dónde tienen que descargarse las preguntas del examen y para responderlas. ¿Vale? Evidentemente, cuando se hace el examen, en el curso anterior lo hicimos todos a una misma hora, ¿vale? Y tal y como estamos aquí en la tutoría, pues igual yo estoy presente para resolver cualquier duda que tengan del examen y ustedes tienen que realizarlo. Si se va a hacer algún tipo de modificación con respecto al sistema del curso anterior, también se les avisará con tiempo, ¿vale? Pero en principio a mí no se me ha comunicado, con lo cual, pues aquí, si les respondo algo tajante, les estaré mintiendo seguramente y no es la intención. ¿Alguna otra pregunta? Vale, ninguna. ¿Nadie tiene más preguntas? Sí, sí, no. El que tenga preguntas, estoy viendo a un compañero que me ha levantado la mano. Sí, sí. Quítate el micrófono y pregúntamela o escríbela por el grupo del chat. Ahí. Eh, Profesor Sergio, buenas noches para ustedes. No sé si se me escucha claro. Sí, le escucho bien. Yo por lo menos Gracias, le escucho bien. gracias. Buenas noches, buenas tardes y días con los demás compañeros del curso. Profesor, disculpe, yo he podido recién poder ingresar a la reunión. Disculpe que lo moleste, sé que es una falta de respeto. Yo soy un No se entrenador de preocupe. Perú. Gracias, yo soy un entrenador de Perú. Ustedes nos llevan una diferencia de 6 horas. Y, por ejemplo, nosotros estamos volviendo a tomar el básquet poco a poco. Yo actualmente acabo de terminar el entrenamiento hace un rato y quisiera saber si por la demora igual yo tengo que presentar alguna excusa, porque los sábados va a ser un problema, por ejemplo, para mí y para algunos compañeros más de Perú, ¿no? Sí, no te preocupes porque en principio esto es una tutoría. Entonces, no es una clase. O sea, no es como las clases que vas a tener no sé, dirección de partido, o dirección de grupo, Ok. o táctica, o técnica individual. Esas asignaturas tienen sus clases ya fijadas y ahí sí vas a tener que presentar algún tipo de justificación si faltas. Pero esto es una tutoría, esto es voluntario. Los que se han querido apuntar a la tutoría y preguntar las dudas y demás han venido y los que no han podido, que no hay ningún problema porque te entiendo perfectamente, al final todos tenemos obligaciones laborales y no siempre es fácil compatibilizarlo, pues no tienes que justificar. Listo. Te digo a modo de resumen lo que más te puede, lo más interesante a lo mejor para el alumno, que de las tareas que he presentado van a salir las preguntas del examen, y que el examen va a ser tipo test, van a ser 10 preguntas, y que la tarea número uno, la tarea uno, no hay temario porque son cuestiones de derecho español, pero son cuestiones muy sencillas que simplemente con escribirlas en cualquier buscador de internet las vas a poder encontrar. Sí te pido que no hagas un copia y pega, sino que las leas y cualquier duda que tengas me la transmitas por el foro o por mi correo y que esas preguntas no hace falta que me las respondan de manera extensiva. No es una clase de derecho. Con que sean capaces de responderme concretamente lo que estoy preguntando, suficiente. Listo. Profesor, muy amable. Disculpen la molestia a mis compañeros también. Gracias. No es molestia. No es molestia. Nazareno, un breve repaso sobre la tarea 3.5, 4 y 5.5. Vamos para allá. Vamos para allá. Tarea 3. Ahí me dices la 3. La tarea 3 y después la 5.4 y la 5.5. La tarea 3. Vale, la tarea 3, el breve repaso, lo que yo comenté antes, al inicio del foro era que necesitaba que supieran bien los derechos y las obligaciones de los entrenadores que estaban definidos en el temario, no porque yo quiera que se los memoricen, sino porque les van a ser útiles.
¿vale? Por la historia que les conté antes, saberse los derechos y las obligaciones les va a facilitar su trabajo, ¿vale? Les va a facilitar a la hora de trabajar en un club o no. La segunda pregunta, ¿es posible entrenar en un equipo sin la titulación exigida? Hay una excepción, ¿vale? Sí, siempre y cuando se acuerde con la federación, se hable con la federación y se abone una parte del siguiente curso y se comprometa el alumno, el entrenador, a hacer el curso siguiente, ¿vale? Entonces, si yo quiero entrenar categoría cadete con el nivel 1, que es el que están sacando ustedes, tendría que hacer esto, ¿vale? Comprometerme a hacer el curso y pagar, adelantar una parte del pago. ¿En qué supuesto sería posible entrenar en dos clubes distintos en una misma temporada? Vale, se puede hacer, ¿vale? Siempre y cuando un club sea masculino, el otro sea femenino, es decir, que no tengan categorías de los dos. Por ejemplo, se me ocurre aquí en Tenerife el Canarias es solo masculino, el Clarinos es solo femenino, ¿vale? Ahí se podría hacer. Y siempre y cuando el primer club en el que estés acepte que fiches en el segundo, ¿vale? Y después, niveles de los entrenadores, pues en la primera pregunta la acabo de responder, con la supervisión de este curso, ustedes pueden entrenar en España hasta la categoría infantil. Infantil son hasta los 14 años, 13, 14 años. 14, 15 es precadete, 15, 16 es cadete, ahí ya necesitarían el segundo nivel. 5, 4 y 5, 5. La tarea 5, que es lo que les comenté antes, no es estrictamente jurídica. No, pero... Ah, no, vale. No. Lo que me está preguntando es dentro de la tarea 4, del apartado 5. Perdona, porque me he liado yo con tu pregunta. Era esa sí la pregunta, sobre la tarea 3, Vale, 5.4, 5.5. Vale, sí, porque yo las he puesto, porque yo las he puesto en las preguntas con la numeración que tiene en el temario para que ustedes sea más fácil encontrarlo, ¿vale? Bien. Vale. ¿Alguna otra cuestión? ¿Alguna otra pregunta? Sí, soy Braulio de nuevo. Con respecto a lo que estabas hablando ahora mismo, Sergio, Sí. en el caso de que, vamos a ver, lo de para poder entrenar a dos equipos, si por ejemplo un mini masculino de un equipo y te dicen para entrenar el infantil de otro equipo, pero es femenino, ¿ahí se podría? No. Ahí, no. Se podría si el club... Es que esto es lo que hay que entender, ¿vale? Se podría si el club es masculino o si el club es femenino, ¿vale? En caso, A mí, sí, te oigo. si el club trabaja tanto niños como niñas, es imposible hacerlo. Sí, es imposible. Vale. Porque se entiende, ¿vale? Porque esto no es una normativa de la Federación Canaria, es una normativa de la española y podemos estar más o menos de acuerdo, pero al final cuando se crea una normativa siempre se intenta buscar lo que se conoce como el espíritu de la norma, ¿vale? Y el espíritu de la norma aquí, o sea, lo que se entiende conseguir con esto es evitar situaciones que pueden ser conflictivas, ¿vale? Porque a lo mejor yo soy entrenador, como les comenté antes, del colegio Luther King, y el Luther King es mixto. Luther King tenemos equipos en masculino y en femenino, ¿vale? Y a lo mejor si yo me voy a un club y entreno en femenino en ese otro club, al final yo estoy compitiendo contra mi primer club. Porque por mucho que yo en el Luther coja un masculino y en el otro club coja un femenino, yo estoy jugando contra equipos de mi primer club, ¿vale? Y se pueden dar situaciones desagradables, se pueden dar situaciones conflictivas, situaciones desagradables, y eso es lo que se pretende evitar, ¿vale? Entonces, lo normal es que las federaciones no permitan, o sea, a lo mejor habrán casos que la federación ni se dé cuenta o la federación no se despiste, pero si la federación se da cuenta, la federación no te puede permitir que hagas esa ficha. Ya verás tú si quieres hacerte ficha de delegado, si quieres hacer ficha de tal, con las limitaciones que eso supone. Porque eso, evidentemente, no es lo mismo, no son los mismos derechos de un entrenador que de un delegado, por ejemplo, en un partido, ¿no? O derechos no, o forma de actuar, mejor dicho. Vale, de acuerdo. Pero vamos, que no es el equipo, ¿vale? Es el club.
El club. Ok, de acuerdo, gracias. Nada. ¿Alguna otra pregunta? Espera un minutito. Vale. Como veo que no hay más preguntas, pues voy a dar por finalizada la tutoría. Ya les digo, cualquier duda que tengan, me la les pido que me la pongan por el foro o que me la manden al correo que les dejé en la presentación. Les pido un poquito de paciencia, ¿vale? Porque al final no es sencillo responder a todas las preguntas, no puedo responder a todas las preguntas con la velocidad que a mí me gustaría, por motivos de mi trabajo también. Pero no se preocupen que no voy a dejar ninguna pregunta sin responderles. En cuanto a las tareas, ya con esto me despido. En las tareas, por favor, yo las voy a corregir. ¿Vale? Las tareas se corrigen y les pondré una calificación. No se preocupen por la calificación que les ponga, pero si les pongo algún tipo de comentario del estilo, revisa esta pregunta, completa mejor esta pregunta, aquí te has equivocado, no lo dejen pasar porque lo voy a volver a corregir. Y como les puse en la presentación, yo no voy a corregir, o sea, no puedo corregir ningún examen de un alumno que no me haya entregado debidamente las preguntas. Entonces, a la hora de poner la nota, por mucho que en el examen haya sacado un 10, si se te ha quedado la pregunta 4 sin presentar, no estás aprobado. ¿Vale? Por lo menos no en la primera instancia y después ya se verá si tienes derecho a recuperación o no. Eso ya me lo dirá a mí la federación. Pero por favor, sean serios con esto, que no cuesta nada, ¿vale? Y tengan bien presentadas las preguntas. Y nada, espero haberles servido de un poquito de ayuda. Y lo dicho, quedo a su entera disposición para cualquier cosa que necesiten. Un saludo a todos, buenas noches y buen fin de semana. Muchas gracias, buenas noches.